mis queridos niños y niñas, bienvenidos a otra de tus historias favoritas de la Biblia. Hoy vamos a estudiar una historia pero que muy linda. ¿Alguna vez has oído hablar de la Semana Santa y de lo que se celebra en la Semana Santa? Pues en la Semana Santa es una semana que se celebra todos los años, que tiene que ver acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, que murió en la cruz. Pero Jesús, el día que Jesús murió en la cruz, el día que Jesús fue entregado, bueno, realmente el día antes, fue el día que se celebra un evento tremendo que lo recuerda todos los años el pueblo de Israel. Es el día de la Pascua. ¿Has oído hablar de la Pascua? Pues hoy te voy a contar la historia para que sepas cómo surgió la Pascua. Hoy vamos a saber qué es la Pascua y cuándo fue la primera Pascua. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de que el pueblo de Israel estaba en Egipto y el faraón y los egipcios lo tenían sometido a la nación de Israel. No les daban vacaciones ni fines de semana, los ponían a trabajar muy duro y no les permitían adorar a Dios. Recordemos que llegó Moisés y Aarón después que Dios le habló a Moisés en aquella zarza y que Dios le dio autoridad para que liberaran al pueblo. Y ellos hicieron muchos milagros en el nombre del Señor. Hicieron que llegaran plagas para que el faraón se convenciera de que tenía que dejar libre al pueblo de Israel. Hubo piojos y los animales empezaron a morir. Hubo ranas, muchas cosas tremendas pasaron. Granizos, plaga de oscuridad, de tinieblas. Sin embargo, faraón estaba ahí endurecido y no quería liberar al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Dios, que ahora sí que Faraón tuvo que liberarlo. Y tiene que ver con esto de la Pascua. Vamos a leerlo. Dice así esta historia. Los israelitas vivían seguros bajo la protección de Dios, mientras que los egipcios sufrían graves daños por las plagas. Los egipcios ya habían llegado a temer al Dios de los israelitas y a su siervo Moisés. Moisés le dijo al pueblo: Dios traerá una plaga sobre los egipcios. Entonces estos nos dejarán ir. Júntense todos según sus familias y estén listos para salir de Egipto. Esta iba a ser, niños, la última plaga, la plaga decisiva, en la cual ya Moisés sabía que Faraón ahora sí que iba a ablandar el corazón y los iba a dejar ir. A la medianoche, el ángel del Señor pasará por toda la tierra y matará al hijo primogénito de cada casa. Pero las familias de ustedes estarán seguras si hacen exactamente lo que yo les digo. A cada familia se le mandó a que mataran a un cordero. Después tuvieron que tomar la sangre del cordero y ponerla sobre el dintel de los postes y de la puerta. Nadie debía salir aquella noche porque era la Pascua del Señor. Miremoslo aquí en esta imagen, cómo estaban las familias pintando los dinteles de la puerta de su casa con la sangre del cordero. Y esta era la orientación que tenían que tener, porque iba a pasar el ángel de la muerte e iba a llevarse a todos los hijos primogénitos. El hijo primogénito es el primer hijo de cada familia de los egipcios. Esta plaga sí era terrible. En esta plaga no era cuestión de ranas, ni piojos, ni granizo, sino que personas iban a tener que partir de este mundo a causa del pecado de la nación de Egipto, que no quería dejar libre al pueblo de Israel. Y aquí aprendemos una cosa muy importante, mis queridos niños. La paga del pecado es muerte. El castigo del pecado es la muerte. Es muy grave cuando nosotros desobedecemos a Dios, porque eso trae cosas malas a nuestra vida, hace que el enemigo nos pueda hacer cosas malas. Este ángel malo de la muerte iba a pasar y iba a llevarse a los primeros hijos, los primeros que habían nacido en cada familia de Egipto. Pero para que a Israel no le pasara esto, para que ellos fueran salvados, tenían que hacer esto con este cordero, tenían que pintar las puertas de su casa con la sangre del cordero. ¿Y sabes qué significa esto? Esto tiene un significado muy grande, porque este cordero, que era un animalito
inocente significaba lo que Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, iba a hacer por nosotros muchos años después. Él iba a morir por nuestros pecados, iba a derramar su sangre para que tú y yo no muriéramos, para que tú y yo pudiéramos estar con Dios para siempre. Y cuando tú y yo nos refugiamos en esa sangre que Jesús derramó por nosotros, tú y yo podemos tener vida eterna y la muerte no puede derrotarnos. Y de la misma manera, ellos lo hicieron. Fue la primera Pascua. Aún Jesús no había venido a la tierra, pero este cordero simbolizaba a Jesús. De la misma manera que ese cordero inocente tenía que morir para salvar a los israelitas, Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que nunca hizo nada malo, que no cometió ningún pecado, no como nosotros que hemos dicho mentiras, que a veces hemos robado, que a veces hemos hecho cosas que a Dios no le agrada. Él fue el único que no hizo nada malo y Él tuvo que derramar su sangre para salvarnos a nosotros, para que nosotros fuéramos cubiertos espiritualmente con esa sangre, para que el enemigo no nos pueda atacar. Por eso es que hoy día todavía se celebra la Pascua, porque esta fue la primera Pascua, pero no fue la Pascua verdadera. La verdadera fue cuando Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Pero aquí por primera vez se celebró esto tremendo que fue la Pascua. Y dice la historia que esa noche un gran grito subió de toda la tierra de Egipto. En cada casa el hijo mayor había muerto. Faraón, el rey de Egipto, vio a su propio hijo muerto y supo que era por la mano de Dios. Todos los egipcios se llenaron de terror al ver que en sus casas habían hijos muertos, y el rey hizo llamar a Moisés y a Faraón y les dijo: salgan de en medio de nosotros, llévense todo lo que tienen y no dejen nada, y oren a su Dios para que tenga misericordia de nosotros. Fue así como temprano en la mañana, después de vivir más de 400 años en Egipto, los israelitas finalmente fueron libres y pudieron partir rumbo al desierto para adorar a Dios. El Señor Dios iba delante del grupo de gente. Durante el día tenía una forma de columna de nube de enfrente de ellos, y durante la noche se convertía en una columna de fuego. Servía de guía durante el día y alumbraba durante la noche. Dios estaba con ellos. Era una nube por el día para cubrirles del sol, para que tuvieran sombrita y para guiarles en el camino. Y por la noche se volvió una columna de fuego para darles luz y calor. Dios finalmente hizo que Faraón tuviera que soltar al pueblo de Egipto con el dolor de su corazón, porque como no quisieron obedecer a Dios, como no quisieron ver el poder de Dios por las otras plagas, tuvo que suceder esto tan terrible. Sin embargo, los israelitas que confiaron en Dios, que hicieron lo que se los orientó, que pintaron los dinteles de las puertas de su casa con la sangre del cordero, en su casa no se murió nadie, sino más bien fueron salvos. Y niños, esto nos recuerda algo muy importante. Un día todo este mundo se va a acabar y solamente aquellos que hayamos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que hayamos pedido perdón por nuestros pecados y nos hayamos cubierto con la sangre del Señor espiritualmente, no es físicamente, sino espiritualmente, vamos a ser salvados y vamos a estar con Dios para siempre. Dios va a ser nuestro sol, Dios va a ser todo para nosotros, pero aquellos que no quieran obedecer a Dios, aquellos que no se quieran arrepentir de sus pecados, tristemente van a ser castigados por sus pecados. Entonces, ¿tú qué vas a hacer, mi querido niño y niña? ¿Vas a aceptar a Jesús y convertirte de tus pecados para que cosas buenas vengan a tu vida, para que tengas vida eterna, para que la muerte no pueda visitar ni vencer tu vida? ¿O vas a ser duro como estos egipcios que al final tuvieron que obedecer a Dios con sufrimiento, con dolor, y perdieron todo lo que tenían por no obedecer a Dios? Si hoy tú quieres ser obediente a Dios, si tú quieres ser como los israelitas, entonces debes decirle al Señor que te perdone tus pecados. Tenemos que reconocer que hemos hecho cosas
cosas malas. Todos somos pecadores. El único que nunca hizo nada malo fue nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, dile al Señor: Señor, yo reconozco que he hecho cosas malas, he pecado y merezco tu castigo porque he dicho mentiras, he sido desobediente, a veces he robado cosas que no son mías, Señor. Te pido perdón. Creo en tu Hijo Jesucristo, en ese Cordero que entregó su vida para que la muerte no tuviera poder sobre mí, Señor, para que yo pueda vivir eternamente. Creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida para que cuando tú vengas, Señor, yo pueda estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, si tú has entregado tu corazoncito a Dios y le has pedido perdón por tus pecados, hoy tú eres hijo de Dios. Hoy tú eres espiritualmente como si fuera un israelita, porque somos pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios. Aunque no seamos israelitas, seamos tal vez colombianos, mexicanos, cubanos, argentinos, españoles, de cualquiera que sea tu nacionalidad, pero espiritualmente somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, y Dios nos promete que nos va a cuidar y va a estar con nosotros para siempre. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar cada día con Dios, leer su palabra y asistir cada fin de semana a la iglesia para que podamos aprender más y más de nuestro Padre y que no nos alejemos de sus caminos, sino que permanezcamos con Él para siempre. Espero que esta clase te haya gustado mucho y que hayas recibido al Señor en tu vida. Te felicito por ser hijo de Dios y nos vemos en la próxima clase para seguir aprendiendo más de estas historias preciosas, tus historias favoritas de la Biblia. Dios te bendiga mucho. ¡Chao!